Buenas noches, queridos amigos, compañeros, personas que nos miran por internet, hermanos. Dios los bendiga. Esta noche vengo a compartir la palabra de Dios. Vemos que en los versículos, en las prédicas anteriores que hemos visto, hablamos sobre el apóstol, sobre Juan, sobre Juan el Bautista. Aprendimos que de él debemos ser humildes, que sabemos que en esta vida venimos es para servir, para gozarnos de su presencia, gozarnos de su palabra, vivir para Dios. Todo lo que Dios permite en esta vida, todo lo que Dios nos da, es para la gloria y honra de Él. Entonces debemos desde buscar de Él, pedirle a Él dirección, buscar de su gracia. Entonces vamos al Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos que acá lo que venía haciendo Juan antes era un bautismo en agua para arrepentimiento. Y acá Cristo nos viene a dar un bautismo pero en el Espíritu. Y ese bautismo lo da solamente Él cuando creemos, cuando realmente ponemos nuestra confianza en Él. Creemos la palabra que nos ha sido predicada. Entonces vamos al versículo 1, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en Galilea. Pero ¿qué estaba haciendo él? Estaba creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, estaba creciendo la parte humana, como todos nosotros crecemos en sabiduría y conocimiento cuando nos metemos, cuando estamos en los caminos de Dios. Debemos permanecer firmes ahí y buscar de Él. Entonces vemos que la región de Galilea era una provincia histórica montañosa, situada al norte de Israel, ubicada entre el mar Mediterráneo. Y vemos que allá hay muchas partes de Galilea como tal. El sur del Líbano, al norte, al norte de Galilea. Gran parte de los tres primeros evangelios del Nuevo Testamento dan cuenta del ministerio público de Jesús en esta provincia, particularmente en las ciudades de Nazaret y Capernaum, que es donde estuvo Cristo. En Nazaret fue donde se crió Cristo. Galilea también es citado como el lugar donde Jesús realizó muchos milagros públicos, incluyendo curar a un ciego. Después de la muerte de Jesús, algunos relatos sugieren que sus discípulos regresaron a Galilea y a la experiencia de su resurrección tuvo lugar allí. Entonces vemos que los discípulos regresaron de diferentes formas. Estuvieron solos, Cristo se les apareció después de su resurrección, después se les apareció caminando en el camino de Emaús, vemos que se le apareció 500 personas y se le apareció muchas veces a ellos. Después vemos que también se les apareció en el río cuando estaban pescando, y así muchas formas de Cristo. Vimos que tuvo apariciones en ese tiempo. En estos días también se nos aparece así, espiritualmente. Ya nos habla a través de visiones, sueños, por medio de una palabra, por medio de una persona, por medio de muchas formas. Dios las utiliza. Debemos estar atentos a su voz, escuchar su voz, porque las ovejas que son de Dios oyen su voz, y Él las tiene y nada las arrebatará de su mano. La Galilea actual atrae a muchos peregrinos cristianos, ya que muchos de los milagros de Jesús ocurrieron según en el Nuevo Testamento, en las costas del mar de Galilea, incluyendo su caminata sobre el agua, cuando caminó Cristo y Pedro dijo que fuera a él. Pedro quería ir a él, pero por su falta de fe, por su temor al ver que las olas venían sobre él, tuvo miedo y se comenzó a hundir. O sea que le faltó fe en el Salvador. O sea que una vez quitamos nosotros nuestra mirada del Salvador, nos apartamos, nos alejamos, pero si nuestra fe está permanentemente en Él, aunque venga dura la tormenta, aunque venga dura la crisis, aunque venga duro el problema, estaremos firmes ahí y no nos apartaremos ni alejaremos, ni nos alejaremos de Él.
calmando la tormenta y alimentando a 5.000 personas en Tacna. Además, numerosos sitios de importancia bíblica se encuentran en Galilea. Dice que en abril de 2011, o sea, hace como 9 años más o menos, Israel dio a conocer el Camino de Jesús, un sendero de 60 kilómetros en la Galilea para los peregrinos cristianos. El sendero incluye una red de senderos, caminos y senderos para bicicletas que unen sitios centrales de la vida de Jesús y sus discípulos. El lugar tradicional del milagro de Jesús, de los panes y peces, y el monte de las bienaventuranzas, donde él entregó su sermón en el monte. El monte de las bienaventuranzas está en Mateo capítulo 5, ahí lo podemos leer o lo pueden leer. Termina en Capernaum, en las orillas del mar de Galilea, donde Jesús nos da sus enseñanzas. Es lo que vino a hacer el Señor, a darnos sus enseñanzas. Y lo que se está haciendo hoy, a través de sus siervos, a través de sus pastores, a través de los profetas, dando su palabra, para que el alimento no falte, sino esté ahí, el alimento espiritual. Por eso las palabras son espirituales, esas palabras que Dios habla, esas palabras que Dios da. Y Jordán es un río que es un río de 360 kilómetros que queda al lado del Gran Valle del Rif, y vemos que es un río que nace arriba en el Líbano, hacia el sur entrando en Israel, y tiene muchas desembocaduras, se desembocan en diferentes lugares. Desemboca al mar de Galilea, a Kibutz de Ganía, en la costa meridional del mar, y está entre la frontera entre Jordania e Israel, y después entre Jordania y Palestina. Y vemos que más arriba nos aparece que vienen 3 ríos más y se unen a este río. Y estaba Juan bautizando en ese río, precisamente donde iba a bautizar al Salvador del mundo, o sea, Cristo, al que nos venía a dar vida eterna y a enseñarnos cómo era su ministerio y cómo debemos permanecer firmes en él, cómo debemos avanzar en él. Vamos al versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Aquí vemos que Juan estaba esperando que Jesús lo bautizara, y vemos que Jesús iba a Juan a que lo bautizara. O sea que Cristo no iba a bautizar a Juan, sino al contrario, él se estaba sometiendo a la autoridad que era Juan en ese momento, y lo bautizó así, pero porque Cristo dijo que dejaran así las cosas, para que no siguiera insistiendo. En el 15 vemos: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Al responder, Jesús le dijo que dejara así para que lo bautizara, porque era necesario que cumplieran toda justicia, y Juan lo hizo como Cristo lo dijo. En el 16, vamos al versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado. ¿Cómo nos bautizaron nuestros padres cuando éramos pequeños, cuando no teníamos conciencia de aceptar realmente lo que estábamos haciendo? Porque un niño no cree, un niño lo bautizan un año, lo bautizan sin conocimiento, sin saber qué es su fe. Lo bautizan porque sus padres lo bautizan por religiosidad, por tradición, y además lo bautizan por aspersión, le unen solamente, o sea, le meten solamente la cabeza o los pies ahí cuando lo están bautizando en el bautismo católico, en el bautismo tradicional. Eso es lo que hacen. Pero ¿realmente está bien ese bautismo? ¿Realmente ese bautismo está en la Biblia? Pero acá vemos que no está en la Biblia, porque dice que Jesús se bautizó completamente, de la cabeza a los pies, por inmersión. Entonces es el bautismo que debemos seguir nosotros, ser ese bautismo completo, de la cabeza a los pies. Dice que después subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Cuáles son los cielos? La palabra de Dios nos refiere a 3 cielos. En el Señor Jesús fue bautizado, pero sumergido, o sea, completamente su cuerpo, y dice que después que subió del agua, Él nos está enseñando la fórmula correcta del bautismo en su vida. Después que recibimos la predicación del Evangelio, nos arrepentimos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Ya después de haber creído, me bautizo en la fe de la Biblia. O sea, así debemos ser, creer en el Evangelio de la Biblia, creer más en las palabras de Dios. Esos profetas, esos apóstoles que dieron su vida por la predicación, no les importó que los cocinaran, no importó que los cremaran, no importó que los crucificaran, que los degollaran.
O sea, que hicieran toda esa tortura con ellos, no importó, con tal de cumplir la obra del Evangelio de Cristo. Entonces, así debemos ser nosotros, no importa lo que diga la gente, hay que predicarle, que se aparte de su pecado, porque un día todos vamos a morir. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta quiénes van a ir al cielo y quiénes van a ir al infierno, si realmente es la religión la que los envía al cielo o es Dios. ¿A quién tiene más autoridad, si la iglesia o Dios sobre la iglesia? Nosotros debemos solo predicar de su palabra y guiarlos por el camino verdadero y justo que nos abrió Cristo a través de su velo, o sea, a través de su carne. Porque una vez Cristo murió, dice la palabra que el velo del templo se rompió de donde, de arriba hacia abajo. O sea que la salvación de donde viene, de arriba, hacia nosotros, no de nosotros hacia arriba. Por eso por obras no podemos gloriarnos, ni seguir, ni completar el camino, ni mucho menos alcanzar la vida eterna, porque no es por obras. Y si es por obras, ¿por cuántas obras debo hacer en la vida? Si es por obra, entonces ya la cruz de Cristo se hace inválida. Ya no sirve de nada. Entonces hagamos cada uno nuestro camino hacia el Padre y guiémonos hacia Él. Porque es por obras. Pero no, la palabra de Dios dice que es por gracia. O sea que es un regalo que Dios da para todo aquel que lo acepte como Señor y Salvador y viva para Él arrepentido todos los días de su vida, alabando y glorificando su nombre. Eso es lo que debemos hacer. ¿Dónde vamos? Después que recibimos la predicación del Evangelio, ya lo acabamos de leer, no como nos enseñaron que por aspersión, o sea, como les enseñé ahorita, como bautizaron los niños. Después dice que los cielos fueron abiertos en ese mismo versículo. Perdón, vamos al versículo Romanos capítulo 6, que era lo que estaba buscando yo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que muertos sea que nos hemos separado del pecado. Porque sabemos que una vez nosotros nacemos muertos para Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el pecado. Pero una vez volvemos a nacer de nuevo, por eso son 2 veces debemos nacer de nuevo para poder ingresar al reino de los cielos y permanecer ahí para siempre y por la eternidad. Una vez uno nazca de nuevo, la salvación ya no se pierde. La salvación siempre va a estar ahí, el Espíritu Santo siempre va a estar ahí conmigo. Él nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar, lo podré entristecer, apagar, no obedecerle, pero Él siempre va a estar ahí ayudándome y tratando de guiarme. Porque nosotros somos carnales. Entonces a veces nos dejamos guiar más por las emociones que por el Espíritu. En ninguna manera. En el versículo 3, Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados ¿dónde? En su muerte. O sea que una vez nos bautizamos en el Espíritu, nos bautizamos en el agua, al nosotros simbolizar, o sea, nosotros sumergirnos al agua, está muriendo la vieja persona, la vieja naturaleza. A lo que estamos subiendo, estamos simbolizando como Cristo cuando resucitó de la cruz. Estamos simbolizando su resurrección. Ahí está muriendo el viejo hombre. O sea que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, ya no hago yo el pecado. Ahora Cristo es el que me ayuda dentro de mí a vencer ese pecado que antes tenía y que no podía dominarlo, que era el pecado que me dominaba. Antes me dominaban eran mis sentimientos. Ahora me domina el Espíritu de Dios. Ahora puedo tener dominio sobre mi cuerpo, no mi cuerpo sobre mí. Así que no soy yo el que está. Yo no soy el que está acá afuera, sino el que está dentro de mí, ese soy yo, o sea, el alma, porque el cuerpo es un envase donde estamos todos ahí metidos, pero este envase algún día tiene que ir a su tierra, como lo dice Génesis, que al polvo, del polvo somos y al polvo volveremos. Entonces eso es lo que nos dice. Porque somos sepultados juntamente con quién, con Él, o sea, con Jesucristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de quién, de Dios, del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea que acá está simbolizando la muerte en el bautismo, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo que esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con quién, con Cristo. O sea que Cristo estaba llevando en su cuerpo, en la cruz, todos nuestros pecados. Y en el bautismo, después de que hemos creído, eso simboliza que Cristo se lleva al viejo hombre ahí, en el bautismo. Y una vez salimos del agua, pues somos nuevas criaturas.
debemos apartarnos de la maldad y buscar de su santidad. Entonces vamos a seguir leyendo el texto. Dice que después dice que los cielos fueron abiertos. Vemos en esta palabra que son cielos, que hay una pluralidad, así como la Trinidad en Génesis 1:26, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Acá está hablando Dios con el Padre y con el Hijo. Vemos que dice que hagamos, ya que hay una pluralidad ahí. Ustedes me entienden esa palabra. Y también el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:12, versículo 1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta dónde, hasta el tercer cielo. Entonces vemos que está este cielo, que es el cielo atmosférico, donde vivimos, donde está la contaminación de todo ahorita. Vemos que está el suelo, el cielo, el segundo cielo terrestre, universal, donde están las estrellas, los astros, la luna, los cometas, las galaxias. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde está Dios, que fue donde fue arrebatado Pablo. Pero lo dice así. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. ¿Quién es el que sabe todo? Dios. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. O sea que vemos ahí que en el paraíso hay cosas que el hombre no les permitió hablar en este mundo. Hay cosas que no se pueden explicar. Es muy grande la grandeza ahí en el tercer cielo de Dios. Vemos como el Espíritu de Dios descendía del cielo como paloma. Es un emblema de la pureza e inocencia. La forma de la paloma en el bautismo de Jesús significó que el Espíritu con el que Jesús fue dotado. Otro símbolo que involucra a una paloma viene el relato acerca del diluvio y el arca de Noé en Génesis 6:8, que dice, cuando la tierra por algún tiempo fue cubierta con agua, Noé quería comprobar si había tierra seca en algún lado. Por lo que envió una paloma desde el arca, la paloma volvió con una rama del olivo en su pico. Entonces, ¿qué hizo Noé? Noé sacó una paloma por una rejilla del barco y la mandó, y esta regresó con una rama de olivo en su pico. Entonces acá vemos que eso es una simbología del Espíritu Santo. Desde ese momento la rama de olivo ha sido un símbolo de la paz. Simbólicamente la historia de la paloma en el arca de Noé nos dice que Dios declaró la paz con la humanidad después de que el diluvio limpió la tierra de su maldad, porque vemos que en ese tierra había ya mucha depravación. Entonces Dios tuvo que mandar el juicio con agua. La paloma representaba el Espíritu de Dios trayendo las buenas nuevas de la reconciliación entre Dios y el hombre. Por supuesto, esto fue solo una reconciliación temporal, porque la reconciliación duradera y espiritual con Dios solo viene a través de Jesucristo, pero es significativo que el Espíritu Santo es representado como una paloma en el bautismo de Jesús. De esta manera, una vez más, simboliza la paz con Dios. O sea que eso fue lo que vino a hacer el Espíritu Santo, lo que hacía el Espíritu Santo en ese tiempo. Entonces vemos que el Espíritu Santo venía en esa forma de paloma para mostrarnos su pureza y mostrarnos el bautismo, como debemos ser bautizados, y la Trinidad también incorporada en el bautismo, porque vemos que ahí también está incorporada la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Hijo se sumerge al agua, el Espíritu viene como paloma, y más adelante vamos a ver que la voz viene del cielo. De Mateo 28:19 dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, o sea, hasta el fin de la vida, hasta que se nos acabe esta vida, ahí va a estar Cristo con nosotros. Vers 17 y último, dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Isaías 42, versículo 1, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, o sea, sobre Jesús, mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. En Éxodo 13:21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. O sea que así era como guiaba
al pueblo de Israel cuando los sacó de los egipcios. Los guiaba en una nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces acá podemos ver que dice en el versículo 17 que hubo una voz de los cielos. Pero en el Antiguo Testamento era así. Y en el Nuevo Testamento se nos magnifica que fue Dios el que le habló a Jesús. Entonces, por tanto, son tres personas diferentes una de la otra, aunque todas conforman una sola unidad. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Y por último vemos que otra vez viene la voz de Dios en el Evangelio de Mateo 17, versículo 5. Mientras Pedro aún hablaba, o sea, acá está hablando de la transfiguración, cuando Cristo va a orar y se transfigura y se aparece Moisés y Elías, y entonces Pedro dice que va a ser una ramada, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Entonces dice que mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. Desde la nube otra vez se volvió a repetir, que ese era su hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, ¿quién debemos a oír? A Cristo. O sea que debemos poner nuestra confianza en él. O sea que cuando uno escuche su voz, no endurezcan su corazón. Al contrario, hablan de su corazón, pídanle perdón, avancen para él, vivan bajo su gracia, que es el único regalo que nos ha dado Dios. Y ya con él estamos completos en todo. Si tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Por eso la salvación es por gracia y no por obras. Ese regalo, la gracia, o sea, un regalo inmerecido, es eso precisamente, o sea, aceptarlo como Señor y Salvador sin ningún mérito ni nada, sino así como estás. Entonces, si quieres aceptarlo, cierra tus ojos, dile a Jesús que entre a tu corazón, que pídele perdón, que anote tu nombre en el libro de la vida, que le dé su Espíritu Santo, que no permita que vuelvas atrás. Hágalo con fe y Dios los bendiga. Estaremos mañana hablando en otro video y Dios los bendiga.